a nuestra invitada porque es un tema que también hay que seguir de cerca. Antonio Manrique Mac, y nosotros le presentamos aquí este caso en Sin Censura. Antonio Manrique Mac, anciano maya que fue despojado de su rancho por el cuñado del gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, el del PAN-RD, Carlos Joaquín González, obtuvo un amparo del Juzgado Tercero de Distrito con sede en Cancún, con lo que el juez de control del Poder Judicial de Quintana Roo deberá llamar a una nueva audiencia en la que se debatirá el no ejercicio de la acción penal dictado por la Fiscalía General del Estado dentro de la carpeta de investigación en la que Manrique Mac denunció a José María Rejón de la Guerra y otras personas. La sentencia de amparo dictada dentro del expediente 784/2020, el 10 de diciembre del año pasado, quedó firme en días recientes luego de que el cuñado del gobernador, José María Rejón de la Guerra, como tercero interesado, no interpuso recurso de revisión en contra de la resolución, ni tampoco lo hizo el juez del sistema penal acusatorio en su carácter de autoridad responsable. Este caso es relevante porque está en la recta final de su mandato Carlos Joaquín González como gobernador de Quintana Roo. Este año hay elecciones en Quintana Roo y ya sabe que las peores injusticias se cometen cuando los señores del poder ya se van. Y también es importante señalar que es una victoria de un ciudadano como don Antonio Manrique Mac, anciano maya, que fue despojado de su rancho por el cuñado del gobernador. Un ciudadano contra el poder allá en Quintana Roo. Y saludo a nuestra colega Fabiola Cortés Miranda, quien ha dado seguimiento puntual de este caso, periodista independiente, abogada. Te agradezco mucho, Fabiola, que nos acompañes y gracias por tu paciencia. Al contrario, Vicente, muchas gracias a ti. Como bien lo dijiste, es un anciano maya en contra del poder. Bien, ya lo reseñaste, recientemente en diciembre de 2021 se obtuvo un amparo. Como has de saber, además de periodista, nosotros somos abogados, y digo nosotros porque tenemos una asociación civil que se dedica al combate a la corrupción y sobre todo a tomar este tipo de casos, este tipo de situaciones en los que hay involucrados temas de corrupción, de abuso de poder. Y fue el caso del señor Antonio Manrique que nosotros conocimos y que decidimos tomar porque precisamente se trata de eso, de una persona, un hombre de 73 años ahora, anciano, discapacitado, de origen maya, campesino, con educación de primaria sin concluir, pues que fue despojado de su propiedad, de la única propiedad que tenía, un rancho de 37 hectáreas con cenotes de gran belleza, pues ni más ni menos por el cuñado del gobernador, el señor José María Rejón de la Guerra, a través de un entramado legal simulado, que cuando se da cuenta el señor Antonio Manrique que había sido despojado, imagínate tú el nivel de disparidad entre un comprador y un vendedor. El señor Antonio Manrique no entendió ni siquiera que había realizado un acto de compraventa. Cuando él se da cuenta, porque ya no puede ingresar a su rancho, presenta una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, y lo que hace la Fiscalía General del Estado es en 3 meteóricos meses concluir la carpeta de investigación, claro, a favor del cuñado del gobernador José María Rejón de la Guerra. Una inusitada rapidez, una carpeta de investigación que se resolvió de forma vertiginosa y sin siquiera haber contado el señor Antonio Manrique con un defensor, con un asesor jurídico. O sea, lo mínimo que puede contar una persona en este país cuando acude a un juicio, cuando acude a una controversia, es tener un asesor jurídico, tener alguien que la defienda. Al señor Manrique se le nombra un asesor jurídico de otra institución que depende del gobierno, de la Comisión Estatal de Víctimas del Estado, y la nombrada asesora jurídica jamás lo contactó, jamás se presentó con él, jamás le dijo cuentas con una asesora jurídica. Es decir, eran todas las instituciones en contra del señor Antonio Manrique Mac,
y a favor del cuñado del gobernador José María Rejón de la Guerra. Nosotros tomamos el caso como abogados y lo que hicimos fue, entre otras cosas, interponer un amparo, y ese amparo se resolvió en diciembre del año pasado de forma favorable al señor Antonio Manrique. El juez se da cuenta que efectivamente es una persona vulnerable, las condiciones estas que te comento, y decide que este señor debe contar con la protección y el amparo de la justicia. ¿Para qué efectos? Pues para el efecto de que se tenga una nueva audiencia, una audiencia en el Poder Judicial de Quintana Roo en la que se va a discutir y a debatir ese no ejercicio de la acción penal que determinó ilegalmente, violando todos los derechos humanos del señor Manrique, la Fiscalía General del Estado. Eso es a grandes rasgos lo que estamos comentándote el día de hoy, Vicente. Fabiola, tengo entendido que ha habido nuevas amenazas. Sí, Vicente, no es fácil enfrentarse como periodista ni como activista a todo un estado, a todo el poder que puede ejercer un gobernador y que puede ejercerlo a través de sus instituciones. Al día de hoy yo estoy señalada en 3 denuncias, todas denuncias falsas, pero que en algún momento tuvieron la intención de encaminarse pues para castigar de una de las formas más perversas como se puede castigar a los activistas, a los periodistas independientes y a los abogados que enfrentan al poder, y es con una pretendida prisión. 3 carpetas, una de ellas fabricada de la forma más burda y más vulgar, de la que oportunamente tuvimos conocimiento, y al haberlo hecho público, pues encontraron un freno, porque eran carpetas vacías que sin embargo podrían haber concluido con un auto de vinculación en mi contra y con una prisión preventiva que nadie te quita, ¿no? Por lo menos te avientas 7, 8 meses en prisión. Y bueno, nosotros hemos seguido, tenemos una denuncia también en la FEADLE en contra del gobernador y en contra del fiscal, y sí, la presión es bastante, Vicente, pero pues bueno, aquí seguiremos haciendo esto. Fabiola, ¿no ha habido alguna protección en momentos en que pedimos una reestructuración, una refundación, un mejor funcionamiento del mecanismo de protección a periodistas, a defensores de derechos humanos y luchadores sociales? ¿No has pedido la protección del mecanismo? Te lo digo porque pues nos la hemos pasado en las últimas semanas reportando con mucho respeto te lo digo y con mucha responsabilidad, nos lo hemos pasado reportando asesinatos, amenazas, y ayer se dio otro atentado del que afortunadamente resulta ileso otro periodista. No quiero asustarte, me imagino que asustada ya estás, pero ¿no has pedido protección, querida Fabiola? Claro, tenemos la protección del mecanismo desde el año 2017, 2016, porque el trabajo de nosotros no es nuevo. Como tú bien lo dices, hay quienes tenemos trabajo de hace años, no somos personas que de un día para otro decidimos señalar los actos de corrupción. Desde el 2016 nosotros denunciamos al gobernador Roberto Borge. Una de nuestras investigaciones es la que logró que el exgobernador esté procesado, y desde entonces nosotros entramos al mecanismo de protección para periodistas, pero como también lo puntualizas correctamente, necesita una total reestructuración, refundación, reingeniería, porque actualmente pues lo que vemos es que el mecanismo de protección para periodistas no ha servido de mucho. Sí, tenemos lamentables noticias. Este enero ha sido trágico para los periodistas en todo el país, y pues claro, existe preocupación. Volvemos al punto, es un periodista, es un activista en contra del poder del Estado. Entonces eso pues no es menor, Vicente. El caso, Fabiola, ¿en dónde estamos para no dejarlo? Porque creo que de la presión que se le pueda ejercer dando a conocer el caso, pues no dejaremos solo a este anciano maya que lucha con el apoyo tuyo, con el apoyo de diferentes personas contra los poderosos, en este caso el cuñado del gobernador. Y bueno, que no se nos olvide que muchas veces los que están en el puesto
usan a su familia para hacer estas cosas y cosas peores. ¿En qué vamos? ¿En dónde vamos? ¿Cómo apoyamos? ¿Hacia dónde va, Fabiola? Pues bueno, ahora que lo mencionas, así es como lo dices. El señor Antonio Manrique fue muy consciente de este despojo, en el sentido de que él lo manifestó en su denuncia, no a la señora Gabriela Rejón de Joaquín, es decir, a la esposa del gobernador, es a quien le gustó su rancho. ¿Y cómo no le va a haber gustado? Es un rancho que tiene varios cenotes, que es de una belleza considerable, de una conservación muy importante. Entonces, sí, atrás de esto no está solo el cuñado del gobernador, está pues la familia y todas las instituciones que dependen del gobierno del estado. Tu segunda pregunta, ¿qué sigue? Pues lo que sigue ahora es que se celebre una audiencia en el Poder Judicial de Quintana Roo, de la que yo espero que sean imparciales, que sean correctos, que sean probos, que sean honestos, como se los mandata la Constitución, y se resuelva conforme a derecho. Nosotros no pedimos favores, nosotros pedimos que el derecho se cumpla y lo exigimos también. También tenemos un juicio civil que se mandó al estado de Yucatán, que así lo hizo valer el cuñado del gobernador, porque además, déjame decirte, se defienden como si tuvieran todo el derecho del mundo. Entonces, a mí esto, pues sí me parece pues muy, muy perverso de su parte. No nada más ya los descubriste, sino que además consideran que sí tienen el derecho de seguir disfrutando de eso que despojaron. Entonces, tenemos eso, tenemos la continuación de este amparo es que se llame a una audiencia con un juez de control para que nuevamente se abra esa carpeta de investigación en la que nosotros vamos a aportar todos los elementos para demostrarle a la Fiscalía General del Estado que efectivamente el señor Antonio Manrique fue víctima de un fraude y vamos a continuar con el juicio civil. O sea, el camino es largo, no es sencillo, no es fácil y no es rápido, pero no nos vamos a cansar. El señor Antonio Manrique tiene toda la disposición para seguir y bueno, aquí estaremos. Nos ayuda mucho estos espacios que tú tienes, este espacio que tú tienes, el que la gente lo conozca, el que la gente se entere, que sí es posible luchar contra el poder. También yo invito a otros abogados, otros activistas, pues que hagamos más este trabajo, que hagamos de este trabajo algo más cotidiano para que no seamos unos cuantos los que estamos en esto. Y bueno, eso es importante, tener espacios como el tuyo, Vicente. Pues desde aquí un llamado para que el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, le ponga un estate quieto familiar a su cuñado, José María Rejón de la Guerra, y dejen en paz a don Antonio Manrique Mac, este anciano maya que fue despojado de su rancho, porque es un rancho paradisiaco, aprovechándose de la ignorancia de don Antonio, de su poder, en el caso, aprovechándose del poder, en el caso del cuñado del gobernador. Señor gobernador, si quiere irse dignamente, por favor, no permita esta injusticia. Usted puede, es cuestión de que quiera. Fabiola Cortés, te respetamos, te admiramos y estamos al pendiente de lo que publicas y de lo que se hace, en este caso, por allá en Quintana Roo. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que también te siga en redes sociales y en dónde pueden estar al pendiente de lo que publicas? Sí, Vicente, nosotros tenemos una página que se llama Somos Tus Ojos, Quintana Roo, Transparencia Quintana Roo. En Facebook tenemos también ese mismo Twitter, Somos Tus Ojos. Tenemos también el Facebook de Periodismo en Colectivo, así se llama la página donde publicamos artículos y reportajes. Y tenemos la página personal, Fabiola Cortés Miranda, también en Facebook, y en Twitter, Fabi de Playa. Ya lo sabe, www.periodismoencolectivo.com. Ahí encuentra toda la investigación, todo el caso de don Antonio Manrique Mac enfrentándose al poder en Quintana Roo. Fabiola Cortés, te agradezco mucho, estamos al pendiente. Un abrazo a la distancia y cuídate mucho, por favor. Un abrazo, Vicente, muchísimas gracias. Gracias por hablar sin censura.
déjeme saludar a nuestra colega periodista y me da mucho gusto que nos acompañe la querida Nancy Flores, colega periodista de la revista Contralínea. Ustedes la admiran, la respetan también, tanto como yo, por lo que escribe, por lo que da a conocer, por sus participaciones en la mañanera, por lo que están haciendo desde diferentes trincheras en esto que se llama Renovarse o Morir. Muy activos los colegas de la revista Contralínea. Querida Nancy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola Vicente, muy bien, muchas gracias por este espacio y por supuesto por tus palabras. Oye Nancy, ¿qué está pasando en el Banco de México? Primero dieron a conocer que había un literal espía en el Banco de México, ahora se habla de sobreprecios en los billetes. Cuéntanos, ¿qué es lo que están publicando? Sí, mira, lo que estamos encontrando en este reportaje que estamos publicando en varias partes es que este mismo personaje del que ya hablábamos y que bien dices, un espía incrustado en el Banco de México, Alejandro Alegre Rabiela, que como ya habíamos comentado en otro programa, Vicente, pues es alguien que viene, toda su formación la hizo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, fue el segundo al mando de este centro de espionaje político ilegal, por supuesto, en el sexenio de Ernesto Zedillo. De hecho, cuando era el segundo al mando, pues estuvo bajo su cargo otro personaje también pues muy oscuro, Genaro García Luna, y después ya él como titular, como el director de este Centro de Investigación y Seguridad Nacional, pues es cuando se da, por ejemplo, toda la información en torno a la fuga de Joaquín Guzmán Loera en 1999, él no hizo nada, finalmente este narcotraficante se fuga en 2001, pues este mismo personaje que se incrustó a partir de 2001 en el Banco de México, pues tiene a su cargo varias direcciones, él fundamentalmente está al frente de la Dirección General de Emisión y a partir de este encargo que tiene, pues ha cometido muchísimos fraudes. Uno de ellos, como bien dices, Vicente, es el sobreprecio que se registró en la construcción de la nueva fábrica de billetes, esta fábrica complementaria que se hizo en Jalisco, y fíjate tú lo que hemos documentado en este reportaje a solicitud de precisamente Alejandro Alegre Rabiela. Él entra a esta dirección en 2011, a inicios de 2011, y ese mismo año empieza a cabildear con quien fuera el entonces gobernador del Banjico, este personaje también pues muy oscuro, con una trayectoria muy terrible, Agustín Carstens, y con los subgobernadores pues empieza a cabildear esta construcción. Ya para noviembre de ese año 2011 se presenta ya formalmente ante esta junta de gobierno del Banco de México que encabezaba Agustín Carstens un proyecto que él mismo presenta para esta construcción de una planta complementaria, porque él decía que la planta que tiene el Banjico aquí en Legaria, en la Ciudad de México, pues era insuficiente para generar o producir todos los billetes que se necesitaban. Entonces, ahí se presenta pues ya como primer proyecto, y lo que le dicen entonces tanto el gobernador como los subgobernadores es que contrate a un tercero especializado para revisar si esta planta complementaria es viable o no, pero ahí mismo en esa sesión de aquel noviembre de 2011 le autorizan comprar ya el terreno que él mismo estaba proponiendo. Y esta compra del terreno es origen de muchas irregularidades en esta construcción, que de hecho se terminó ya formalmente hasta agosto del año pasado por todos los problemas que se presentaban en esta planta complementaria, y como en el terreno se encontró una vena volcánica, pues toda la construcción tuvo que ser replanteada, toda la cimentación de esta planta, pero todo esto tiene que ver con que se compró el terreno sin tener un estudio de suelo, es decir, esto de mecánica de suelos que revisa si un terreno es apto o no para una casa, por ejemplo, en el caso de una fábrica de billetes es todavía más necesario, Vicente, porque el tipo de construcción pues es una construcción muy pesada, y además el tipo de maquinaria pues también requiere ciertas especificaciones a la hora de construir
construir la planta. Entonces, bueno, compran el terreno sin revisar cómo estaba la mecánica de suelos y a partir de ahí se presentan muchísimas irregularidades. Entre ellas, lo que pudimos documentar es que todavía el año pasado se desplazaron paredes de esta planta y tuvieron que rehacerlas para, pues de alguna manera, intentar reparar esta planta que además fue inaugurada desde 2018 y no ha dejado de tener problemas. Entonces, lo que logramos documentar es que hay un sobrecosto de 595 millones de pesos. En aquella ocasión, el funcionario Alejandro Alegre Rabiela le había asegurado al gobernador y a los subgobernadores que esta construcción no costaría más de 2.500 millones de pesos. En realidad costó 3.517 millones de pesos. El tercero, al cual se le contrató, había dicho que el costo rondaría por ahí de los 2.900 millones de pesos, pero por supuesto hubo este sobreprecio de 595 millones, que no es cualquier cosa, Vicente, es un mundo de dinero en este caso, en una construcción que fue mal planeada por apurarse a comprar estos terrenos en Jalisco y por no revisar cómo estaba el terreno y sobre todo pues que esto derivó en que algunas construcciones pues se tuvieran que tirar, volver a reconstruir. Además ha tenido muchísimos problemas con el tema de seguridad porque hay torres de alta tensión alrededor. En fin, muchas cosas que se debieron saber desde antes de comprar el terreno para pues no hacerlo, o sea, no comprar ahí, sino buscar otro lugar. Pero bueno, ya sabes cómo es esto, desde ahí se vio una oportunidad de negocio y en complicidad con el entonces gobernador del Banco de México, pues se llevó a cabo esta adquisición y a partir de entonces, pues todo derivó ya en muchísimas sobrecostos, sobreprecios por todo lo que se tuvo que tirar, reconstruir y bueno, lo que nosotros pudimos observar también es la responsabilidad de quien fuera hasta diciembre pasado, hasta el 31 de diciembre, el responsable de este órgano autónomo, Alejandro Díaz de León, también tuvo parte de responsabilidad en todo esto, incluso días después de que él mismo inaugurara el 8 de noviembre de 2018 esta planta, pues hubo ya algunos elementos de fugas de agua que derivaron en se mojaron los papeles con los que se hacen los billetes. Estos papeles son muy caros, alrededor de 3.800 euros se perdieron en estos papeles que se dañaron por la filtración de agua. En fin, una serie de anomalías. Todos estos detalles pues los pueden consultar en el reportaje que está publicado en Contralínea, Vicente. Querida Nancy, no quitemos el dedo del renglón, pero también necesito preguntarte tu opinión. Por todo lo que han publicado ustedes, grábenme muchachos, por todo lo que han publicado ustedes en la revista Contralínea, las denuncias y desmenuzar para sus lectores y para las audiencias el tema del sindicato petrolero, ¿qué piensas de la elección como secretario general de Ricardo Aldana, un hombre tan íntimamente relacionado con la quina primero y después con Romero de Champs? Un hombre señalado por su participación como tesorero en el Pemex Gate. ¿Qué piensas de esto que ha ocurrido en el sindicato de trabajadores petroleros tan asaltado por personajes como Romero de Champs, Nancy? Pues mira, es muy lamentable que en esta ocasión no se pudiera democratizar este sindicato. Sin duda iba a ser muy difícil, nosotros lo percibimos desde tiempo antes de que ocurriera esta elección, que iba a ser muy difícil que no ganara Ricardo Aldana, porque como sabes, aquí en Contralínea publicamos desde el pasado diciembre que el día 3 de ese mes pues se reunieron estas 36 secciones sindicales y acordaron ir con un solo candidato en
entre todos decidieron que fuera Ricardo Aldana, y a partir de entonces pues ya estaba muy cantado que este personaje, que sí, durante casi 30 años ha sido el tesorero del sindicato petrolero, llegara a la dirigencia a ocultar prácticamente todo el pasado de Romero de Champs, pero sobre todo también su propio pasado, Vicente, porque como tesorero, pues uno no se imagina que el dinero, pues no lo vea el tesorero, ¿no? Entonces, este personaje ha estado involucrado, pues, en casos tan terribles como el del Pemex Gate, transferencia ilegal de recursos multimillonarios, más de 1,000 millones de pesos que transfirió Petróleos Mexicanos al sindicato para que a su vez los triangularan a la campaña de Francisco Labastida Ochoa en aquel año de 2000, cuando se competía contra Vicente Fox, que finalmente el PRI perdió las elecciones, pero eso no quita que se manejaron recursos multimillonarios de Pemex triangulados a través del sindicato, y bueno, esa fue, digamos, una de las muchas cuentas pendientes que tiene este personaje. Incluso acabamos de dar a conocer, a partir de investigaciones que ha llevado la Unidad de Inteligencia Financiera y que forman parte de las denuncias que existen en la Fiscalía General de la República contra Romero de Champs y contra el propio Ricardo Aldana, de cómo se manejaban miles de millones de pesos incluso en el sexenio pasado. Aquí, en todo este rastro financiero que hace la Unidad de Inteligencia Financiera, pues se da cuenta de cómo en el sexenio de Peña Nieto se le transfirieron alrededor de 20,000 millones, un poquito menos, al sindicato petrolero por diferentes asuntos, pero todos supuestamente para beneficio de los trabajadores, cuando todos sabemos que los trabajadores son los que menos beneficio tienen de esos recursos. Entonces, bueno, en este seguimiento que hizo la UIF, se ve claramente cómo desde las propias finanzas del sindicato se les pagaban recursos a familiares de Romero de Champs de forma directa, pero también de forma triangulada, y al final, pues esto hizo que la riqueza de, por ejemplo, la esposa y los 3 hijos de este ex líder petrolero, que ya sabemos que fue jubilado más a la fuerza que porque él quisiera, pues derivó pues de este manejo financiero del propio sindicato. ¿Y quién estaba en ese manejo financiero? Pues era Ricardo Aldana. Entonces sí, muy lamentable que esto haya pasado. Sin embargo, bueno, hay muchísimas denuncias de trabajadores de cómo fue cooptado el voto, cómo fueron obligados a que, a pesar de que esta plataforma existía para de alguna manera incentivar el voto libre y secreto y directo, pues en realidad no fue así. Y recordar también, Vicente, que todo este proceso se hizo prácticamente por el sindicato, es decir, quien emite la convocatoria, quien tiene la plataforma Sirvolab, quien cuenta los votos, fue el sindicato. En todo momento fue el sindicato, porque el gobierno federal, en esta idea de que no se puede meter en la vida sindical, y algo que pues sí, nadie le puede reprochar eso al gobierno, pues al final dejó en manos del sindicato, un sindicato a todas luces corrupto, que toda la vida ha hecho lo que ha querido con las cuotas sindicales y con todos estos recursos multimillonarios que les asignaba a Petróleos Mexicanos. Pues hizo lo mismo, o sea, sus mismas prácticas de siempre, sus prácticas corruptas y priistas, y pues no había manera de esperar otro resultado que no fuera este, que pues ya prácticamente empodera a Ricardo Aldana y a toda la camarilla de Romero de Champs nuevamente al frente de esta institución, de esta organización sindical, que es, pues hay que decirlo, una de las más importantes. Tan solo en este proceso, pues 72,000, un poco más de 72,000 petroleros tenían derecho a emitir su voto, lo cual que nos habla de un mundo, es un mundo, 72,000 trabajadores que van a seguir siendo, pues sí, robados en su propia cara. Déjame cerrar diciendo, querida Nancy, que te envío todo mi respeto y mi solidaridad. Tú sabes por qué. No estás sola, ni un paso atrás. Te respetamos, te admiramos y estamos al pendiente de tu trabajo, querida Nancy. Sí, Vicente, yo sí que sé por qué.
Y bueno, todo este asunto, pues supongo que todavía no ha terminado. Tengo que responder a la segunda agresión que hace este personaje, pero bueno, ahí estamos y tú sabes que pues nuestro trabajo siempre se basa en estos 4 principios del periodismo que no todos aquellos que se dicen periodistas respetan, y que es, por supuesto, la búsqueda de la verdad, la honestidad, la responsabilidad social y también la independencia. Entonces, bueno, nosotros siempre estamos comprometidos con ello. En lo particular, yo pues estoy muy comprometida con el trabajo periodístico. Todo lo que investigo, todo lo que publico es para intentar que las cosas que están mal cambien. Ese es el objetivo del periodismo de investigación, tratar de motivar cambios en todos aquellos pues ámbitos donde se estén violando derechos sociales, derechos humanos, derechos laborales, etcétera, y pues ese es el único camino que vamos a tener. Y por supuesto que en la conferencia matutina del presidente López Obrador voy a seguir preguntando como tenga que preguntar, exponiendo lo que tenga que exponer, y por supuesto que estas agresiones no limitan en nada mi libertad de expresión, ni mucho menos, pero bueno, ya vendrá otra respuesta. Por ahora nos quedamos con ese tema, digamos, por escrito, pero ya tendré oportunidad de opinarlo de una forma más abierta. Pues ya sabes, cada vez que ocurre algo así estamos con abogados y todo el rollo, entonces estoy ahorita en este momento en esa situación, pero bueno, yo te agradezco mucho, Vicente, y tú sabes que también nosotros siempre pues te apoyamos ante todas las eventualidades y todas las agresiones que también recibes, y por supuesto que admitimos esta solidaridad pues con mucho agradecimiento, y también con mucho agradecimiento por los espacios que nos das, Vicente. Muchas gracias. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios, a los espacios de la revista Contralínea, para que los lean, para que los escuchen, para que los vean, y también tus redes sociales, Nancy? Sí, claro, estamos ahora en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, y también estamos en Twitter como @Contralínea. En las 3 redes nos encuentran como Contralínea, en nuestra página de internet donde pueden acceder a todo este reportaje del Banco de México y otros trabajos que también tenemos es www.contralinea.com.mx. A mí en particular me encuentran como @Nancy_Contra en Twitter. Vicente, pues te agradezco mucho este espacio, también tu solidaridad, y también a todo tu equipo pues su solidaridad y también la oportunidad de platicar con ustedes. Te mando un abrazo, salúdanos por favor al director, al maestro Miguel Vadillo, y a todos ahí en la sala de redacción. Un abrazo, Nancy. Un abrazo, Vicente, a ti, a tu equipo, a toda tu audiencia. Hasta luego. Gracias, Nancy Flores. Y creo que es muy importante escuchar al maestro Paco Cruz. Vamos a darle la bienvenida en estos momentos al autor del Licenciado García Luna, el licenciado, ¿qué ando pensando? Ya ando mezclando libros. Perdón, de García Luna, el señor de la muerte. El licenciado es de don Jesús Lemus, le mando un abrazo, pero es del mismo mequetrefe, del mismo malandro, García Luna, el señor de la muerte. Mi querido Paco, discúlpame por el resbalón, pero tú sabes que te respeto, que te admiro, y que hoy sobre todo, yo sé que vas a dejar la víbora chillando por esta defensa vomitiva que hace Raimundo Rivapalacio de Felipe Calderón, advirtiendo que si se va, en el caso de Rápido y Furioso contra Felipe Calderón, el ejército que le da estabilidad al gobierno de Andrés Manuel López Obrador saldría embarrado, y con eso, peligro de desestabilización. Hazme tú el favor, Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vicente, ¿cómo estás? Y mira, no te preocupes, Jesús Lemus además escribió un gran libro y es un gran periodista que admiro y que respeto como a ti, así que no te preocupes, y eso pasa en la información, va. Uno está, pues no sé si enojado, pero enojan esas cosas. Cuando decías de que urgen exámenes psiquiátricos en el Senado,
y de capacidad. Mira, tienes ahí a Leslie Reyes, la mediocridad plena como periodista. Pero bueno, ese es otro tema que trataremos luego. Mira, la verdad es que la columna es de Raimundo Rivapalacio, es no solo una defensa burda y barata que aprovecha el presidente Felipe Calderón para sembrar semillas de odio y de duda sobre una supuesta persecución política, que así se siente. La verdad es que cuando Felipe Calderón tuitea la columna de Raimundo, lo que nos muestra es que lo que estaba mal, lo que empezó mal, mal va a acabar. Él tiene miedo de que lo metan a la cárcel, a donde debe estar. Y Raimundo manipula muchas cosas en la columna, pero Raimundo se olvida que él era el vocero no oficioso, recuérdalo, no oficial, de Genaro García Luna. Él era su vocero. Genaro García Luna tenía grupos de agentes de inteligencia para que le entregaran a Raimundo la información que Genaro quería que se publicara. Había otros periodistas, pero ahorita los tocamos. Mira, lo que intento, o lo que quiero decirte es, primero, Felipe Calderón aprovecha el viaje porque él sabe que la judicialización de la carpeta de investigación de la Fiscalía lo involucra directamente. Él era el responsable porque había funcionarios mexicanos capacitándose en Estados Unidos para dar seguimiento a las armas, al tráfico no regulado, o regulado al tráfico regulado de armas de Estados Unidos que entraron a México para entregarlos a los narcotraficantes. Mira, hay muchos casos, no solo los informes que hay, que se dejan entrever. Yo recuerdo mucho, y es un caso que me impactó. El 30 de enero de 2010, una veintena de asesinos entraron a una fiesta donde había estudiantes y masacraron a los estudiantes. 15 muertos y 10 heridos. Estudiantes, deportistas, jugadores de fútbol americano en Villa Salvarcar, en Ciudad Juárez, a donde viví 4 años y me formé como periodista. ¿Sí? En Villa Salvarcar entraron, los asesinaron. Un día después, con los informes de inteligencia en la mano, sabiendo qué tipo de armas se habían usado, sabiendo quiénes habían entrado a masacrar a los estudiantes, Felipe Calderón Hinojosa culpó a los estudiantes y lo dijo, te lo digo textual porque dijo, si los mataron es porque algo hicieron. Él ya sabía que eran estudiantes y los criminalizó. Él sabía que se habían usado armas de Rápido y Furioso y lo que hizo Calderón fue desviar la atención de las armas que se habían usado para matar a 15 estudiantes de Ciudad Juárez, que se cumplieron justamente 12 años hace 2 días. Entonces, lo que oculta Raimundo Rivapalacio en esa defensa horrenda que hace de Felipe Calderón es que él era el vocero de Genaro García Luna, que Genaro García Luna les entregaba, que en 2010 Genaro García Luna preparaba su ingreso a la política partidista a través del PAN porque quería ser candidato presidencial del PAN y lo iba a hacer a través de Televisa y a través, te digo, de periodistas que eran la élite de los comunicadores. Le llamaban en el grupo de García Luna los periodistas ilustrados y los encabezaban ¿quién? Raimundo Rivapalacio, Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Ricardo Alemán, Pablo Iriar Lever, Jorge Fernández Menéndez, Juan Ruiz Gili, Carlos Marín, Adela Micha, Luis Soto, Pedro Ferriz de Con y Leonardo Curcio. Ellos eran el equipo élite en el que se iba a basar la campaña de Genaro García Luna hacia la presidencia de la República. El programa de Genaro García Luna, el programa político partidista fracasó finalmente. Recuerdas que se usó Televisa a través de un programa que se llamaba El Equipo y que lanzaron en horario estelar. Fracasó.
Así que los periodistas se escondieron, se difuminaron, siguieron recibiendo información, y hoy lo que hace Raimundo Riva Palacio, pues es una defensa a quienes sirvió por mucho tiempo. Sirvió a Genaro García Luna, sirvió a los intereses de Genaro García Luna. Entonces lo que hace es esconder. Y bueno, pues no hay duda de que siembra dudas, primero para involucrar al comandante de la Guardia Nacional, segundo para involucrar al secretario de la Defensa, pero al secretario de la Defensa apenas lo toca, dice, eran contemporáneos en la Escuela de las Américas en Panamá, pero se olvida que Genaro García Luna y su equipo fueron preparados por Estados Unidos y que ellos tenían todos los informes, pero además, mañosa y tramposamente, Riva Palacio omite que Genaro García Luna era el hombre tras el poder de Felipe Calderón y que era un super secretario de Estado, que estaba arriba de la Marina, que estaba arriba del ejército, del ejército terrestre. Entonces, Raimundo Riva Palacio omite todos los detalles. ¿Para qué? Para culpar a esta administración de algo que ocurrió en los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón Hinojosa. El tráfico controlado o regulado de armas era conocido, ellos lo sabían, estaban capacitados para dar seguimiento a las armas, pero se les olvidó, o los gringos no vieron, o lo ocultaron porque también tienen sus intereses y los tenían, que Genaro García Luna, con un equipo que hoy está en la cárcel, estaba negociando con todos los cárteles. Se les olvidó que el cártel que controlaba en este país el crimen organizado, era el cártel que despachaba desde Los Pinos con Felipe Calderón Hinojosa. Sí, la defensa que hace Raimundo Riva Palacio, no solo, dices tú, es vomitiva, para tomar tu palabra, no, es horrenda, es burda y es tramposa para decirnos que ellos no sabían nada, que es la política de Calderón. No sé nada, yo no sabía. Es la política. Yo no tengo dudas de que atrás de la columna esté gente de Genaro García Luna, y el mismo Calderón va, porque de inmediato se sube al barco. Así trabajó Raimundo Riva Palacio, y así han trabajado en este país muchos comunicadores históricamente. Tú lo sabes, eso no hay que leer las manos entre gitanos. El periodismo en este país vivió una etapa muy corrupta. La vivió con López Portillo, con Luis Echeverría Álvarez, con Enrique Peña Nieto. Calderón le entregó a la prensa le entregó casi 40,000 millones de pesos para autopromocionarse. ¿De qué vivían muchos de esos periodistas? Pues mira, ya está documentado, disfrazaban sus opiniones, sus comentarios de noticias, de hechos noticiosos. Es decir, el gobierno compraba gacetillas, porque así se llamaban, compraba gacetillas y se disfrazaba como información. Y lo que hace hoy Raimundo Riva Palacio, pues nada más le faltó ponerle abajo inserción pagada o inserción dictada por fulano de tal. Es burdo y se lo omiten muchos detalles que hoy se conocen de Rápido y Furioso. Y te digo, a mí me llama la atención aquel de Villas Albarca, porque fue el día 30 de enero de 2010, y un día después Felipe Calderón tenía en la mesa, en su escritorio, los informes de balística, del tipo de armas que se habían usado, de qué grupos de narcotraficantes habían masacrado a los estudiantes. Y Felipe Calderón salió a culpar a los estudiantes. Él ya sabía que había armas de Rápido y Furioso en esa masacre, pero hay muchísimas. No solo se mataron funcionarios de Estados Unidos con armas de Rápido y Furioso, se mataron estudiantes mexicanos también. Maestro Paco Cruz, me lleva a pensar, afortunadamente que el hubiera no existe. ¿Qué hubiera pasado si hubiera despegado la carrera política de García Luna? Dice el maestro Paco Cruz que su eventual campaña presidencial, imagínese a Genaro García Luna como candidato presidencial, habría tenido como aliados a su vocero no oficial, Raimundo Riva Palacio, y a ilustrados
a grandes periodistas como Ciro Gómez Leiva, Joaquín López Dóriga, Oscar Mario Beteta, Ricardo Alemán, Pablo Iriart, Jorge Fernández Menéndez, Ruiz Gili, Carlos Marín, Adela Micha, Luis Soto, Pedro Ferriz de Con y Leonardo Curcio. De todos estos, usted ya conoce la historia. Son personajes que se la pasan golpeteando a este gobierno de la transformación, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, un día sí y el otro también. Pero esto me lleva a preguntarte, ¿y Loret de Mola, querido Paco Cruz, y Televisa, qué papel hubieran jugado? Porque si hubo un periodista que le hacía entrevistas a modo a García Luna, era Loret de Mola. Si hubo un medio que se dedicó a respaldar los montajes de García Luna, fue Televisa. Y te lo pregunto, me respondes, después de esta otra exhibidota que le pone el presidente Andrés Manuel López Obrador a Carlos Loret de Mola en la mañanera, porque se recuerda el presidente que un alto ejecutivo de Televisa le confió cuál era el papel que jugaba para la empresa Carlos Loret de Mola, el que dice su papá, Loretote Rafael, que fue sacrificado por negociaciones entre López Obrador y Televisa por $1,000 millones de pesos en publicidad oficial sin mostrar prueba alguna. Pero este es un momento relevante de la mañanera y después escuchamos al maestro Paco Cruz responder a este planteamiento que le hago. Loret de Mola, ¿no? Pues ¿con qué autoridad moral? Lo repito, periodista porque le tengo que decir así, pero sin duda golpeador, corrupto, mercenario, sin ideales y sin principios. Lo tenían ahí en Televisa, me consta, me dio hasta pena, porque un alto directivo de Televisa se refirió a él, a Loret, diciendo que era para Televisa. No lo puedo repetir aquí. Lo más suave es decir un golpeador que tenemos aquí, o un porro, pero no me dijo eso. Me dijo una cosa que no la puedo repetir. Un alto funcionario. ¿Para qué le servía? Entonces, ahí nos vamos. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. Solamente se me vienen tres cosas que a lo mejor le pudo haber dicho el alto directivo de Loret, que era su prostituto, que era su perro guardián, que era su cromador. No lo sé. Me dejó con esa duda el presidente Andrés Manuel López Obrador. Querido Paco, te preguntaba, ¿no?, sobre estos personajes que hoy están siendo parte de la discusión pública por el papel que juegan y el que jugaron también importante en tiempos de García Luna. Por eso te lo pregunto. Vicente, mira, no mencioné a Carlos Loret de Mola, no porque no lo hubiera querido mencionar, no, pues su caso es el más conocido. Él era un hombre muy cercano a García Luna y el montaje de Florence Cassés, pues lo desnuda por completo, por lo que es. No lo mencioné porque, mira, con lo que te iba a rematar es que Genaro García Luna estaba confiado
en que negociaría con aquellos periodistas porque él tenía sus listas y porque algunos de ellos les entregaba información a través de grupos élites de grupos élites de la inteligencia de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública, porque Carlos Loret formaba parte del equipo de Televisa y de las televisoras, y Genaro García Luna tenía la lista puntual de cuánto dinero le entregaba Felipe Calderón a Televisa y a TV Azteca. Al final de cuentas, le entregó Felipe Calderón más de 4,000 millones de pesos, más de 413,000 millones de pesos a Televisa y 4,000 a TV Azteca. Es decir, Genaro García Luna sabía que de pegar su programa El Equipo, que era su ingreso a la política partidista, porque era un programa diseñado para exaltar los valores de honestidad, de valentía, de anticorrupción de Genaro García Luna y lanzarlo hacia el PAN, él sabía que de funcionar el programa, él sería el candidato presidencial del PAN. Y no tendrían problemas entonces para negociar con Televisa ni TV Azteca por todo el dinero que le había entregado Felipe Calderón a las televisoras. Ahora, Felipe Calderón sabía o no de las intenciones políticas de Genaro García Luna, pero claro, él envió un personaje a supervisar la filmación de los programas del Equipo que iban a lanzar a su hombre de confianza, a su supersecretario, para mala suerte de Genaro García Luna. Los programas nunca pegaron, nunca nadie le creyó, y Televisa terminó suspendiendo el programa. Es decir, Televisa iba a ser la punta lanza para la campaña de Genaro García Luna, y esos periodistas pues iban a ser su refugio, incluido Carlos Loret de Mola. Maestro, nada más por no dejar, porque mi pecho no es bodega. Yo no sé si el presidente, y espero que me graben, muchachos, no sé si el presidente vea los segmentos, los videos de Sin Censura, o le pasen reporte de lo que decimos aquí. Yo sé que somos muy groseros, señor presidente, somos muy majaderos, pero creo que manejamos información que es importante. Nada más, ojalá que en algún momento nos confirme esto que le voy a plantear. Usted dice que no quiere señalar con nombre y apellido al alto ejecutivo que le dijo qué papel jugaba Loret de Mola para Televisa y que fue tan gacho que no lo quiso decir en la mañanera. ¿Será que fue Bernardo Gómez? Mire lo que le voy a decir, señor presidente. Por favor, confírmenme si manejo bien la información, porque una fuente, un contacto, me dice que fue Bernardo Gómez y le pudo decir, ¿es nuestro gato que nos hace el trabajo sucio? Confírmeme, presidente, por favor. Confírmeme que fue Bernardo Gómez, el alto ejecutivo de Televisa, y que le dijo, ¿es nuestro gato que nos hace el trabajo sucio? Mi querido Paco Cruz, pues vaya que si es importante, aunque les duela a esos... Y menciono esto del presidente que nos confirme, porque obviamente no lo van a plantear los Gómez Leiva o los López Dóriga, ni el propio Loret, ni Denise Merker, ni Carmen Aristegui, pues, que le llamaba peoncito hace unos meses a Carlos Loret de Mola, peoncito, y fíjense nada más cómo son las cosas. ¿Peoncito de quién le llamaba Carmen Aristegui a Loret de Mola? Peoncito de Bernardo Gómez, pues el alto ejecutivo de Televisa, que se ha convertido en un peoncito de no sé quién, dijo Carmen Aristegui, que ahora lo utiliza como una fuente confiable para el golpeteo con esta investigación de la vida del hijo del presidente en Houston, Texas. Importante que se hable de estas cosas, creo yo, Paco, en momentos en que
Hay periodistas que han perdido la brújula y que están haciendo un gran negocio con la información o con la desinformación. Y creo que hay que darle un poquito de luz a las audiencias, porque en tanto ruido puede haber personas que se confundan. Por cierto, para cerrar, dame tu opinión de todo este ruido en torno de una investigación que yo considero que es tan débil tal vez como la de la chocolatera Rocío de los hijos de López Obrador presentada hace unos meses. Vicente, mira, te voy a decir algo que sostengo no ahora, sino siempre. Nosotros criticamos, cuestionamos, investigamos a los funcionarios, a los servidores públicos, pero nosotros no somos dioses ni semidioses. Si nos equivocamos, si mentimos, si inventamos, nos tienen que investigar también y también tenemos que rendir cuentas. El periodismo en este país ha sido corrupto por décadas. Necesitamos periodistas limpios. Y si nos equivocamos, si nos corrompimos, pues también nos tienen que denunciar, pero claramente no podemos exigir impunidad en un país en el que todos son impunes prácticamente. Sí, tenemos que ser sometidos al mismo escrutinio público que los funcionarios. Hay cosas que ciertamente no podemos revelar, pero sí tenemos que demostrar. Querido Paco, tú sabes que te aprecio, que te admiro. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus redes sociales? Estamos esperando siempre tus opiniones, tus comentarios para la audiencia de Sin Censura, y te agradezco que confíes en tu servidor y en este espacio para decir estas cosas que, como digo yo en mi frase de batalla, los chayoteros no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar, querido Paco. Vicente, ya sabe, yo en Facebook siempre estoy allí atendiendo, y mi cuenta Twitter, que es @PacoCruzJiménez, y Facebook Francisco Cruz Jiménez. Ahí los atiendo con todo el placer del mundo, y yo espero que ahora sí en un par de meses tengamos noticias del trabajo que estoy haciendo, que ya te lo he vendido mucho tiempo, pero de veras estoy como esclavo, enclaustrado, trabajando ya en el proceso del libro. Y ya lo conocerás. Yo espero un par de meses, 3 máximo, pero muchas gracias, Vicente, como siempre, un saludo para todos y un placer siempre platicar contigo. El maestro Francisco Cruz, Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte. Hay que leerlo, todavía está en circulación, hablando con nosotros sin censura. Un abrazo, Paco, cuídate mucho. Igual, gracias. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.